En este canal hablamos de cómo diferenciarnos con estrategia y con innovación y apalancados en inteligencia artificial. Y hoy tenemos el mejor motivo para hacer este video. Efectivamente, la nueva canción de Rosalía. ¿De qué se trata esta conversación y por qué vamos a meter a Rosalía aquí? ¿Por qué vamos a meter incluso a Shakira y a su tour de Las mujeres ya no lloran? ¿Y eso cómo encaja con todo lo que estamos hablando de estrategia y de diferenciación? Todo parte que hay una gran discusión mundial en cómo la estrategia, como ese concepto muy importante que nos define cómo hacer que las organizaciones crezcan y especialmente se diferencien. Y tal vez un gran problema que ha habido es que luego se operativiza mucho la estrategia a través de los planes y entonces salió el concepto de la planeación estratégica y hoy hay una gran pelea de un grupo importante de personas viendo cómo hacer los mejores planes estratégicos y otro grupo muy grande de personas diciendo que estamos confundiendo estrategia con planes porque no es lo mismo. Y entre esos, uno de los principales expositores colombianos actuales que se ha movido un montón es Alejandro Salazar con su libro de la estrategia emergente. Y aunque yo tengo que estar muy de acuerdo con esta discusión que hay con no confundir la estrategia con planes, sí tenemos un tal vez problema importante con Alejandro Salazar y es que su reemplazo al plan es la estrategia emergente, entendiendo que solamente lo que emerge del mercado, lo que el mercado te muestra es lo que importa, no importa tú a dónde quieras llegar, no importa qué te estás soñando, importa lo que ya eres, importa en qué vienes siendo bueno e importa lo que te vas encontrando en el camino. Y hay un montón de conversaciones y discusiones al respecto de cómo mucho de lo que somos hoy no fue por lo que planeamos, sino porque el camino nos fue llevando ahí. De acuerdo. ¿Dónde está lo que quisiera poner yo en la conversación? Y es que eso es cierto, pero no es cierto con exclusividad. No es que solamente sirva lo emergente y poder pensar y soñar en otro tipo de cosas no funcione, porque aquí es donde cuando uno ve, por ejemplo, en la estrategia del Océano Azul, mucho de lo que parte aquí es sí querernos diferenciar, sí querer, pero también pensando qué es lo que queremos hacer diferente, no porque no lo encontramos en el camino. Más aún cuando vemos, por ejemplo, libros como Jugando para Ganar o Jugar para Ganar, de Lafley y de Martin. Acá también, aunque hay un camino muy interesante y justamente Martin es otro de los que pelea profundamente con los planes, sí se parte de lo que ellos llaman una aspiración ganadora, o sea, ¿a dónde quiero ir? ¿En dónde quiero ganar? ¿En dónde es que quiero jugar ese partido? Y a partir de ahí tomar decisiones que son posiblemente diferentes a un plan. ¿Qué tiene que ver todo esto con Shakira y qué tiene que ver todo esto con Rosalía, que en realidad va a ser el grueso de este video? Pues resulta que con Shakira, hace 2 años posiblemente, sacó una canción, un video, miremoslo, por aquí lo tenemos justamente. Escuchemos un trocito de esta canción. Entendí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Claramente no creo y espero que nadie crea que Shakira haya dicho me voy a enamorar, me voy a casar, voy a tener un par de hijos para algunos años después divorciarme y que con ese divorcio yo pueda hacer una canción tan popular como fue esta y que a partir de aquí esto se volviera tan loco que luego pudiéramos tener un tour como el que está pasando en este momento de Las mujeres ya no lloran. Esto es emergente, o sea, lo que le pasó en el camino a Shakira, obviamente no se quería divorciar, pero se divorció y cogió la situación que estaba pasando sin planear y la capitalizó además, pues porque por ser un artista también se expresa a través de su arte. Así que yo no quiero hacer una discusión alrededor de si la estrategia emergente funciona o no funciona. Sí creo que funciona, pero lo que sí quisiera discutir de lo que se habla constantemente acá es no es el único camino, no es que soñarse cosas no funcione, porque también por el otro lado hemos visto que los grandes soñadores, cuando desde Apple nos decían nosotros queremos todos esos locos que quieren cambiar el mundo. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Ese que quiere cambiar el mundo no se está encontrando las cosas en el camino. Él está pensando algo que no existe y le empieza a apostar a esto. Eso para mí no es emergente, para mí es
tener más fácil una aspiración ganadora, como lo dice Rafli, y luego hacer muchas cosas, como lo dice Rafli, como lo dice Kim o como lo dicen muchos más, para poder llegar a eso. Y justamente aquí es donde entra en escena Rosalía. Porque Rosalía es una cantante muy interesante. Creo que algunos de los que me siguen no son justamente del grupo o género que la seguiría a ella, pero a mí sí me ha parecido espectacular porque creo que este es el 4º álbum tal vez. Y en cada álbum lo que ella ha hecho son unas profundas experimentaciones, jugando con la música, explorando los límites, que es un poco lo que nos recomiendan en la estrategia del Océano Azul, de mira, revisa y rompe los límites de tu industria. Y Rosalía es muy buena haciendo eso. Rosalía prueba cosas. Algunas personas me he dado cuenta últimamente que la conocen mucho por una canción como esta, tristemente. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Demasiadas noches de travesura. Y claro, reggaetón puro y duro, pero yo la conocí más bien con canciones como esta. Se fue toda la noche rara. Me salió luna y estrella. Aquí nos estamos encontrando una persona que se está moviendo en un mundo mainstream sin ser tan mainstream, que se quiere mover entre lo urbano, pero le mete flamenco, que es parte profundo de lo que ella es, y lo pone y se lo lanza a la calle a la gente, y la gente se lo consume y se lo disfruta. Ahora, ¿qué pasa? Que esta semana, hace 3 días, sacó una canción que al momento que acabo de ver ya superó los 10 millones de reproducciones en estos 3 días. Y es una canción que no tiene nada que ver con lo que ha hecho en la anterioridad, que no tiene nada que ver con lo que hoy está pasando, pero que justamente cuando escuché esta canción pensé en esto y pensé en esto. No pensé en esto, pero pensé profundamente en este tipo de cosas. Pensé, sí es claro que hay una aspiración ganadora detrás de lo que está haciendo Rosalía, no solamente desde las cifras y desde ser un producto para vender mucho, sino de disfrutarse el camino, de jugar muy bien a lo que ella quiere explorar. Y justamente cuando uno empieza a ver la estrategia del Océano Azul, donde nos proponen que entendamos que está haciendo la competencia para hacer algo completamente diferente, creo que Rosalía es un ejemplo brutal de esto. Entonces, ¿qué pasa? Saca esta canción que se llama Berghain, no sé, que dura 3 minutos, no la lanza a la cara. Y lo que yo pienso es, este es un ejemplo perfecto. Ahora, es un ejemplo perfecto de cosas que nos sorprendieron a todos. Yo tengo unas interpretaciones que simplemente me voy a dar la licencia de compartírselas un poco y de ver qué es lo que yo interpreté de esta canción, solamente porque me gustó un montón, pero porque era una buena excusa conectarlo con la estrategia. Voy a ir colocando y parando la canción y voy a hablar, nada más creo que voy a ir cortando esto para que no salga tan largo. ¿Qué tenemos aquí? Un video primero que empieza súper silencioso, y esto es lo primero que vamos a encontrar de diferencia con este tipo de estrategias que está pasando en el mundo. Y es hoy, creo que esto ya se ha vuelto una regla general, cuando un disco quiere ser exitoso se mide justamente por cómo capta la atención en los primeros 5 segundos. Y si en esos primeros 5 segundos no capta la atención, las personas se van a otra canción y esta no la reproducen más y se pierde. O sea que casi todas las canciones hoy están empezando súper saturadas, súper rápido, captándote rápidamente, y es como diciéndote, por favor, no te vayas por otro lado. Y en ese entorno, en ese mundo, viene Rosalía, y aquí han pasado 26 segundos sin una sola nota, caminando por una casa. Y pues ya que estoy en este punto, justo antes de que empiece ya la parte más musical, les voy a hacer un resumen de lo que pasa en la canción. Y es, una mujer está en un día cotidiano, llega a su casa, abre las cortinas, se toma un cafecito, plancha algo que tiene que planchar, lava algo en el baño que tiene que lavar, acomoda su cama y la tiende y la pone bonita. Luego pues encontró en el proceso un dije que está como dañadito, sale a la calle, va a que le arreglen el dije, va a una cita médica que tiene, regresa en transporte público, vuelve, entra a su casa. En su casa parece que le da sueño, se acuesta a dormir y ya. O sea, un día súper cotidiano. Eso es lo que tenemos en esta canción. Lo que pasa es que esta canción tiene mínimo 3 capas. Uno es lo que realmente está pasando, digamos físicamente, que es lo que acabo de escribir. Otra cosa es lo que está pasando en la cabeza de esta mujer mientras todo esto pasa, que es lo que realmente uno ve en el video y en la canción. Y luego hay una tercera capa de por qué está pasando esto en la cabeza de la mujer, que es a lo que yo quisiera también entrar un poco. Entonces, ¿qué pasa aquí? Justamente, ella abre la cortina y aquí
se encuentra, no se alcanza a ver muy bien, pero esto, se lo encontró en su zapato pisado, es un pequeño corazón que parece una joya, pero que está aplastado y que cuando lo voltea ve que está dañado por los dos lados. Y esto es importante porque empieza a ver toda la simbología de cómo su corazón está lastimado, pero viéndolo un poco más, este corazón ha sido pisoteado, no solamente lastimado, y lo peor es que dentro de quien lo ha pisoteado incluso está ella misma. Ahora, ¿qué más nos podemos encontrar cuando vamos avanzando? Tenemos que hablar primero de lo que tendríamos que hablar primero, y es cómo es posible que tú estés en tu casa con este montón de músicos tocando a la velocidad que están tocando y con la fuerza que están tocando y tú pretendas que ni los ves. Es porque claro, claramente no están ahí. Incluso en algún preview que ella dio, en una imagen que creo que subió, pues da a entender de forma muy explícita que para ella estos músicos son el equivalente a sus pensamientos intrusivos. O sea, ellos están en su cabeza. Cuando yo lo vi por primera vez pensé en esto es ruido mental. Esto es yo tratando de tomarme un cafecito y un montón de cosas pasando a millón por mi cabeza. Pero cuando vi que ella decía que eran pensamientos intrusivos, pues me pareció muy curioso, porque ruido mental y pensamiento intrusivo no es lo mismo. Tal vez todos los pensamientos intrusivos son ruidos mentales, pero no todos los ruidos mentales son pensamientos intrusivos. Así que esto es llevarlo un poco más allá. Esto te está invitando a que penses cosas que no deberían pensar. Un pensamiento intrusivo es eso que te dice, uy, ¿yo por qué estoy pensando eso? No debería estar pensando en esto. Pero por ahora, que solamente son instrumentos a millón, con muy alto volumen, que te saturan absolutamente todo lo que estás pensando, se vuelve eso, se vuelve ruido mental en un momento en donde ella está tratando de tener un momento de calma. Y aquí pasa otro momento pues súper interesante, y es que coge el terrón de azúcar, lo unta del café, pero no le mete el terrón de azúcar al café y endulza el café, sino que deja que el terrón se unte de café y se lo come un poco. Y aquí pues lo que pareciera que justamente todo esto que está pasando, ya cuando sabemos que Metáforas del Corazón posiblemente es un tema de amor, y podríamos representar que esa otra persona es el café, porque ella se va a empezar a declarar como el azúcar, y como el azúcar ella es la blanca y como el café es el oscuro, y en este caso ella no tiene acceso al café completo, sino al pequeño untado que el azúcar logra robar de él. Y aquí empieza la primera parte, en donde ya no solamente es música haciéndote de ruido mental, sino que ahora sí empiezan pensamientos intrusivos de verdad, porque empiezan a decirte cosas, el clarísimo alemán que todos sabemos: su miedo es mi miedo, su sangre es mi sangre, su ira es mi ira, su amor es mi amor. Y aquí empieza a haber una simbología complicada, porque es que lo que está diciendo es: yo estoy dejando de ser yo, porque yo estoy empezando a ser lo que esa persona me está dando para que yo sea. Dejo de ser yo y empiezo a ser la otra persona, básicamente. Y empieza a ser complicado, porque si lo entendemos como un pensamiento intrusivo, posiblemente no es lo que ella quiere, pero es lo que está pensando, aunque no quiere. Es increíble. Que es ese primer golpe de sorpresa, porque primero a uno lo sorprenden los violines y uno dice listo, luego lo sorprende a uno el coro, listo, pero cuando uno está pensando ¿y cómo va a conectar Rosalía con todo esto que está pasando? Y lo que hace es que empieza a cantar de esta forma, es como juepucha, listo. Claramente es otro nivel, pero de nuevo, ¿qué está diciendo? Pues básicamente está hablando del peso que siente en su corazón. Incluso en algún momento es una metáfora de que es como un peluche pero de metal, y al final que todo eso lo está cargando. O sea, de nuevo es un tema de que le está doliendo el corazón, que lo siente pesado, y esta forma de cantar mientras está haciendo este tipo de actividades es claramente algo que pues pasa en su cabeza. No está cantando de esta forma, ya está planchando, lavando, acomodando cosas, pero
quiere gritar todo lo que está sintiendo y acompañar a todo ese ruido mental y esos pensamientos intrusivos que le están pasando. Y esta es de las escenas más hermosas, además que todo el mundo ha agradecido que exista, porque cuando tú estás en tu casa tienes todo el ruido mental y hay veces lo que haces es que te tratan de ocupar, no lo logras y sales a distraerte, y en este caso, justo en esta escena, nadie está tocando y nadie está cantando. Ella está caminando, pero no han desaparecido, solamente están persiguiéndola para ver en qué momento la atajan de nuevo. Eso es lo que está pasando en este momento, y solo porque está caminando. Ahora, hasta este punto, inicialmente pareciera, se sintiera, yo lo sentí de esta forma, que esto es como cuando uno está despechado, ¿cierto? Que uno dice aquí en Colombia estamos entusados, ¿sí? O uno puede llegar a pensar el siguiente nivel es, tal vez dejó este plano la otra persona y por eso me está doliendo tanto. Yo sé muy bien lo que soy, ternura para el café, solo soy un terrón de azúcar. Aquí de nuevo nos deleita ya con otra forma de cantar, todavía sigue con una voz muy ligerita, pero que en realidad no tiene nada que ver con la anterior, que ya está cantando en español. Y hablando ya de los idiomas, pues si el anterior era alemán y este es español, se dice mucho que ahora nos vamos a encontrar inglés, además porque Björk está participando de esto, pero lo que se dice muy poco es que en realidad hay un cuarto idioma también jugando en escena, porque los diferentes letreros que nos estamos encontrando están en polaco, o sea que ella está en Polonia. Eso es lo que está también pasando. Ahora, ¿qué pasa? Que nos está diciendo que ella sabe lo que es y que es ternura para el café. Es una metáfora muy interesante porque uno diría, estoy para endulzar tu café, pero cuando dice ternura para el café, significa otra cosa. Y si seguimos con esa idea que estábamos planteando al principio, en donde si ella es el azúcar, el café es la otra persona, lo que está diciendo es, yo sé lo que soy, lo estoy es para darle ternura a esta persona. No importo yo, importa la otra persona, yo estoy para esa persona. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Sé que me funde el calor, se desaparece. De nuevo, sé que tengo que fundirme con el calor y sé que tengo que desaparecer. O sea, yo no importo, lo único que importa es la otra persona. Cuando tú vienes es cuando me voy. Y aquí aparece, justo en esta frase que acaba de decir, algo que me chocó un montón, y es que dice, cuando tú apareces es cuando yo me voy. ¿Por qué me chocó? Porque aquí rebatió mucho de lo que había pensado hasta el momento, y era que o la habían abandonado y estaba contando cómo le había ido, o la persona había salido de este planeta, como lo habíamos dicho también. Pero dice, no, está hablando en presente. Cuando tú apareces es cuando yo me voy. Pero cuando yo me voy aquí no significa que realmente físicamente se vaya, sino me esfumo y me diluyo en si crees que importa. Pero cuando tú apareces significa que es algo que ella está viviendo. O sea que toda esta situación que nos ha descrito hasta ahora no es una descripción de algo pasado, sino que es algo presente. En cualquier momento esta persona puede llegar. En cualquier momento esta persona la va a enfrentar a todo lo que está viviendo, y ella, si son pensamientos intrusivos, en realidad no quiere que sea así, pero está siendo así. Lo que tenemos aquí es una situación de maltrato, de alguien que está constantemente maltratada y disminuida ante otra persona que le está diciendo, mija, usted no importa, aquí el único que importa soy yo soy el oscuro, yo soy el caliente, yo soy el que tú me vas a endulzar para que todos me quieran más, pero porque soy yo el que importa. Al punto que cuando se ve reflejado en este corazón, siente la necesidad de irlo a arreglar, que le está pesando tanto el corazón que siente la necesidad de ir al médico, porque ella sí está haciendo cosas para sentirse diferente. En su cabeza se está diciendo algo, pero en sus acciones está tratando de corregirlo porque no es lo que quiere. Ahora, en este punto,
el gesto de no sé todavía si es un joyero o un relojero, pero coincide muy bien con la frase que acaba de decir Björk, porque es que ella va a que le arregle el corazón y básicamente el man le dice, no, esto, discúlpame, pero no veo cómo arreglar esto, que debe ser muy equivalente a lo que pasó cuando fueron, y ella me dice, me está doliendo el corazón, y el médico posiblemente le haya dicho, no hay nada que arreglarte, es que tu corazón físico está bien. Y entonces la sensación que es, esto requiere una intervención divina, en el sentido, muchos han dicho que muy de lo religioso, y esto es como, necesito algo más grande que yo para que me ayude a salir de aquí, porque es que por donde yo estoy viendo, en ningún lado está la salida. Pero entonces pasa algo complicado que todavía estoy interpretando, y es que ella llega y ve la puerta abierta. Esa puerta abierta puede significar que él está ahí, puede significar que esa persona que la hace sentir así, pero que es la persona que igual ella ama, porque típicamente uno vive estas cosas con personas que uno ama, pues está allí. Y ella entra, pero entra con miedo. Y esa es una interpretación, porque la otra interpretación, el silencio es maravilloso, es que simplemente está llegando. La única forma de salvarnos es con una intervención divina. Ahora, esta escena de Blancanieves todavía me cuesta bastante, pero sí hay algo muy diciente detrás de esta escena comparada con todas las anteriores, y es que si ven en todas las demás escenas, ella sí se relaciona, digamos, en la parte médica con los aparatos, no hay nadie más, pero ella está ahí con los aparatos. Cuando está en el bus, está cogiendo el bus. Cuando está donde el joyero, sí habla con el joyero. O sea que ella tiene una interrelación con su realidad, pero todo lo que solo está en su cabeza, pues lo ignora, incluso cuando está sola. No lo está ignorando por quedar bien con los demás, porque cuando está en su casa sola, ella tampoco le está poniendo mucho cuidado a todo lo que está pasando alrededor. O sea que hay un claro corte entre lo que está pasando en su cabeza y lo que está ella viviendo en ese momento. ¿Qué vemos aquí? Que ella sí está interactuando con el entorno, incluso al punto de que cambió su vestimenta, de que él ve en las paredes, ve los animales, los acaricia, ve el pájaro que le está cantando. O sea que aquí tendríamos que pensar en otro tipo de cosas. A mí lo que se me ocurre es que esto, todo incluido ella misma, está pasando en su cabeza. De ahí a que cuando llega a su casa, posiblemente sí está este café, este hombre, esta persona representada en ya ahora sí el malvado que le está haciendo las cosas, y ella se disocia completamente y empieza a vivir una fantasía en su cabeza para separarse de esto. O la otra situación simplemente es que como ya está de noche y llegó a su casa con este dolor, no lo muestran, pero ya llega y pues se acuesta para desconectarse. O sea que podría estar como entre esa disociación, pero también entre ese mundo del ensueño, donde simplemente trata de vivir en su cabeza, y este es el momento como de no lo estoy logrando, necesito intervención divina, pero tranquilicémonos, bajemos la bulla, hay menos acelere, posiblemente si respiro profundo voy a poder controlar las cosas y me voy a poder sentir mejor. I'll fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me. 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 Me voy a volver un segundo porque es que esta parte es importante. Cuando el venado empieza a llorar sangre y empieza a escuchar esta frase tan contundente de te follaré hasta que me ames, pues empieza también a materializarse de una forma mucho más clara todo el maltrato que hay aquí. Incluso esto nos puede dar a entender de realmente ni siquiera es una persona que ama, solamente es una persona que sometió a tal nivel que su conciencia, que
todo su ánimo de guerra está completamente desaparecido, pero no lo ama, y lo que siente es que el man le sigue diciendo esto, y es, él hará con ella lo que él quiera, y él está convencido que igual la amará porque pues, lo que importa es él, y él sigue pensando eso. Pero por lo que paro esta escena y me devolví un momento acá es, en el nochero, bueno, en la mesita que tiene al lado de la cama, podemos ver que tanto en la izquierda pero más en la derecha se ven unos medicamentos que cuando uno hace mucho zoom y mucho trabajo de investigación se da cuenta que ahí lo que hay son cosas como calcio efervescente, como vitamina C, pero también tramadol. Esto nos dice varias cosas también. Lo primero es, ella sigue haciendo un esfuerzo consciente por sentirse bien. Todo ese dolor que ha sentido hasta ahora, todo ese dolor, toda esa bulla mental, toda esa mala situación que ha habido con esta persona se ha reflejado tanto en lo físico, que ella siente que su corazón le duele, que va al médico, que busca ayuda, pero que también ha tratado de tener multivitamínicos, cosas contra la alergia, vitamina C e incluso tramadol. Cuando uno toma este tipo de opiáceos y se acuesta a dormir, podría entrar en esas alucinaciones o en esos malos sueños, en ese mal descanso, que es justo lo que le está pasando en este momento, que ella está acostada. Yo siento que trató de bajar la velocidad y de controlar lo suyo, y luego todo se empezó a deformar y todo luego empezó a recordarle las cosas malas, y aquí ya no está esa bulla incesante de ella misma diciéndose cosas, sino que está el recuerdo de esa otra persona que no sé, posiblemente ni siquiera le haya dicho puntualmente estas palabras que se está repitiendo, pero que es lo que ella siempre ha sentido, pero además combinado con la deformación de lo poquito bonito que ella quería crear para aislarse de todo. Si este bosque en donde ella era Blancanieves era tal vez su forma de aislarse de las cosas, pues acá se deforman por completo, se ven horribles de diferentes maneras, y ya no sabe qué hacer, porque incluso termina haciendo lo que muchas veces hacemos nosotros cuando no podemos dormir o dormimos mal, que es dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas en la cama, y eso es lo que está pasando. Ni siquiera estamos seguros que ella está dormida, pero sí medio alucinando, su corazón ahí dándolo todo. De pronto ve que esa joya que había destruida la ve arreglada y termina con una escena de una paloma que no es blanca, que es blanco y negro. Esta canción, como acto de un disco mucho más grande, debe estar pasando en medio de cosas, y por lo que esto puede ser simplemente un escape donde se ve que ella sale, al igual que el turrón lleno de café, combinada entre lo que ella quiere seguir siendo y lo que ya tiene encima de mal. Entonces, esto que aquí termina es una obra de arte. Vemos en medio de un mundo en donde lo que funciona es la música urbana, donde funciona lo más pop, donde funciona en algunos casos el rap y demás, y ella nos presenta música sinfónica, nos presenta coros, nos presenta un canto casi como operístico, luego una complejidad musical en medio de 4 idiomas diferentes, moviéndose hasta terminar en algo mucho más experimental posiblemente, o mucho más alternativo con estos otros tipos de sonidos. Y les recuerdo, 10 millones de visitas en 3 días y top 3 de tendencias de no sé qué pendejada. Entonces, cerremos esto. Primero, me parece espectacular que en el mundo existan personas como Rosalía y nos regalen obras de arte como esta, con este talento tan grande. Y segundo, recordemos que ella lo que está haciendo es diferenciándose. Ella lo que está diciendo es, yo no quiero ser un reggaetonero más, yo no quiero ser otro producto como, es que estaré dispuesto a decir nombres y que me caiga todo el mundo, pero un montón de los cantantes que uno conoce que son productos hechos por la industria y para la industria, donde ni siquiera pueden opinar. Alguien puede llegar y ser diferente, y que cuando como desde estrategia somos diferentes nos puede ir muy bien, que es lo que le está pasando a Rosalía. Con eso dicho, creo que este video va a salir mucho más largo de lo que yo esperaba, pero aún así se los voy a compartir porque me gusta un montón lo que estamos haciendo aquí. Si alguien no había visto la canción y con esto la conoció, me alegra que hayan podido ver esta pieza tan chévere, y los que ya la hayan visto, por favor, cuéntenme si les había parecido tan bacano como me pareció a mí, si tienen interpretaciones diferentes a las que yo tengo, y bueno, en realidad que podamos seguir conversando, porque desde mi punto de vista siempre hemos relacionado mucho la estrategia con la guerra, y yo creo que la estrategia y la innovación tienen mucho que ver con el arte. Muchas gracias por regalarme este gran espacio que estamos compartiendo. Nos vemos.